Hola, ¿cómo están? Estoy en estos momentos viendo algo muy interesante. Fíjense que estoy en un plan como de reflexión. Estoy aquí en Mazatlán con esta situación del sexto día sin agua. No tenemos agua potable. Estamos como esperando que caiga algo de la llave de la calle para lograr tener un tambo más o una cubeta más de agua. Han sido días un poco difíciles, la verdad es que ayer nos informaron que nos iban a dar un poco de agua racionada, obviamente. Y pues para nosotros fue así como que la gloria, la verdad, se nos abrió el cielo, como dicen. Aquí nosotros escuchamos la noticia y nos gustó. Nos gustó porque la escasez de agua origina bastantes problemas en el hogar que generalmente no notamos cuando nosotros tenemos el suministro dentro de la casa. Entonces ahora tenemos que recibirla en la llave de la calle y pues trasladarla adentro para lavar los trastes, para lavar un poquito de ropa o algo que sea urgente. Sobre todo el servicio, el baño, necesita de agua y bueno, ustedes sabrán que hay varias situaciones como cocinar, etcétera. Entonces, provisionalmente se abren dos diques para abastecer de agua a la ciudad y nos advierten, obviamente, que será racionado y nosotros pues encantados. Antier en la noche estuvimos esperando el agua, a las 2 de la mañana tuvimos una poca y con eso sentimos que pudimos hacer bastantes cosas. Esta noche, esta madrugada, eh, estuvimos agua desde la medianoche hasta aproximadamente las 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana, discúlpenme. Fueron como, sí, unas 5 horas más o menos y pudimos capturar algo de agua, lograrlo. Y yo en lo personal tuve 5 o 6 cubetas que me han servido todo este día. La verdad ha sido fantástico, ¿ok? De no tener a tener un poco, la verdad es que racionando podemos lograr muchas cosas, racionando el agua. Esta área donde vivo está a la salida sur de Mazatlán y en esta área no hemos sufrido más que 6 días de escasez de agua. En otras áreas, desde que el huracán Nora pasó, ya no tuvieron agua potable. O sea que van 10, 11 días, ya es mucho tiempo. Bueno, entonces aquí en esta zona nos llegó un poquito más de agua en la noche anterior, o sea, esta madrugada que les comento, gracias a Dios subió. Pero es muy importante algo que yo quiero comentarles, independientemente de lo del agua, de la escasez que tenemos, quiero hablarles de un tema que se ha originado a partir de la escasez bueno, a partir de que no tenemos suministro de agua en el interior de nuestras casas. Ayer me llamó mucho la atención una noticia que vi en el periódico, un periódico local, que decía que los bomberos veteranos estaban abasteciendo agua con sus unidades, las unidades de auxilio, con sus pipas. Entonces, la llevaban el agua directamente a sus casas, de las casas de los elementos voluntarios. Y fue muy interesante, la verdad que me pareció que era un tema digno de reflexión. ¿Y por qué lo digo? Porque todos conocemos lo que hacen los bomberos apagando los incendios y rescatando a las personas que se encuentran en un grave y alto riesgo, un riesgo de vida, digo yo, en las carreteras. Entonces voy a decirles mi opinión muy personal, puesto que esto creo que a todos nos atañe. Voy a darles mi opinión y antes que todo voy a referirme a que ellos tienen el riesgo muy grande al salvar vidas de perder la propia. Ellos arriesgan sus vidas por salvar otras. Y creo que se merecen esa bondad de tener agua en sus casas antes que nosotros. Creo que es muy bueno lo que hacen y creo que en la misma nota decía que ellos mismos se ofrecían a traer agua al resto de la población si eran llamados. Entonces creo que esto es una acción que la harían por todos nosotros, como lo han hecho al rescatarnos, al trasladarnos o al ayudarnos y apoyarnos en diferentes actividades de salvamento en las que nos hemos visto envueltos en todos estos años que ellos llevan en su agrupación. Entonces creo pertinente hablar de esto y
yo creo que si todos nos uniéramos y pagáramos el costo del agua y pagáramos su gasolina o su diésel en trasladarnos ese líquido vital a nuestras casas, yo creo que sí lo harían. La verdad, estoy convencida de ello. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que ellos realizan trabajo de salvamento, pero también realizan una actividad en los semáforos pidiendo nuestra cooperación voluntaria, porque de todos es conocido que ellos no tienen un respaldo económico seguro, entonces piden nuestra aportación, nuestra colaboración, y la verdad es muy indispensable porque ellos tienen gastos de electricidad, tienen gastos de mecánicos, sobre todo porque las unidades se descomponen, tienen gastos diversos, sobre todo de gasolina, y es donde yo creo que se les va la mayoría del dinero, porque ellos reciben llamados y ellos salen a rescatar a las personas que están en peligro. Entonces creo que nosotros de alguna manera debemos de comprender la situación de ellos. Entonces, ese respaldo que les damos es muy importante, pero creo que también debemos de pensar lo que a nosotros nos sucedió hace aproximadamente 7 años, en la que pasamos 10 días sin agua y sin previo aviso. Se nos fue el agua porque se rompió de repente un tubo de magnitud máxima, o sea, de un tamaño gigante, y no tuvimos agua. 10 días. ¿Saben qué fue lo que pasó en esos 10 días? Mucha gente salió de su ecuanimidad, perdió el control y lo desconocimos. Algunas personas, fue increíble, se los voy a contar desde el principio. Al tercer día de no tener agua empezó el problema. Tercer día, segundo día, cuarto día, no sé, pero empezó el problema. ¿Qué empezó a suceder? Los trastes sucios, no teníamos agua ni para comer, estábamos comprando agua de los supermercados. De repente nosotros no podíamos bañarnos. Llegó el momento en que deseábamos tener una cubeta, una olla de agua, lo que fuera, que nos dieran 3 litritos de agua para bañarnos, porque han de imaginarse ustedes el calorón de aquí, es la zona de trópico, o sea, la sensación térmica también siempre es más. Entonces eran tiempos de calor, era un tiempo muy difícil y todos estábamos afuera tratando de conseguir el fresco del clima. Se va el agua y todos empezamos a batallar, a tener esa dificultad y esa impotencia y frustración de no tener el líquido vital para el baño. Ya no digo que para otras cosas, pero para el baño, por lo menos, el baño personal y el baño del servicio que utilizamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? De repente, el gobierno nos manda, gracias a Dios, nos manda el ayuntamiento una pipa a nuestra cuadra, aquí entre los vecinos, y entonces suceden cosas muy extrañas. Una de nuestras vecinas pierde toda la cordura y se trepa arriba de la pipa, del cofre, por la defensa. Así como andaba ella, a decirle al chofer, por favor, de aquí no te mueves, yo no me quito, primero mi casa, primero mis hijos, o sea, por encima de todos los demás. Él tenía un orden, había una programación y no se llevó a cabo. Ella quería que se llevara el agua a sus hijos primero. Otra mamá sale con que también sus hijos, sale con que también su necesidad, sale con otro y empieza la dificultad. Se perdió un poco, ¿verdad?, la compostura, y hasta dije, oh, si nos falta el agua, pues qué terrible, ¿no? Porque entonces se nos olvida que debemos un poquito de respeto al vecino, que debemos un poquito de orden, de organización, de coordinación, que debemos tener por lo menos esos lineamientos. Llega un acuerdo todo esto, y bueno, ella se baja del cofre del carro y entonces la pipa circula y va pasando casa por casa, pero no nos toca a nosotros. Y por increíble que parezca, los 7 vecinos que quedamos sin agua mirábamos irse la pipa, y la verdad yo todavía siento como que el nudo en la garganta. Yo decía, Dios mío, que vuelva. Todos nuestros ojitos estaban así lánguidos, estaban todos llenándose de lágrimas porque se fue y no alcanzamos agua. Nosotros teníamos 3, 4, 5, 7 días sin agua. Ya era terrible. Había un vecino por aquí que me había traído a regalar una cubeta de agua y no saben cuánto se lo agradecí. Me trajo a mí, a mi vecina de enseguida y a la de enfrente, por los niños. Primero los bebés, ya saben, o sea, hubo ese rasgo de compasión, ese rasgo amoroso, lindo, de esa persona que pensó y dijo, los bebés. Fue muy bonito.
Bueno, independientemente de todo esto, cuando por fin llega la segunda pipa, pues alguien no quiso que nos dejaran agua, que porque primero era la cuadra, la segunda cuadra después de la nuestra. También fue una trifulca, una batalla campal y bueno, finalmente. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros pensamos, bueno, nos quedamos sin agua, necesitamos hacer algo lo más pronto posible. Se nos ocurrió rentar una pipa. Nos dimos a la tarea de buscar a alguien para pagarle la gasolina y pagarle el agua y que nos trajera, por favor, agua a nuestras casas y lo conseguimos. Pensamos tranquilamente qué hacer y lo conseguimos. Nos trajo racionada el agua. Nada más era medio tinaco, el depósito que tenemos arriba de nuestras casas a la mitad. Era todo lo que nos iba a dejar, medio tinaco a cada quien. Y eso fue lo que obtuvimos. Y con eso fuimos felices realmente y pudimos salvar la situación hasta que regresó el agua aquí, hasta que tuvimos esto. Ahora, una vez que ya hemos visto cómo en momentos de dificultad las personas se trastocan, se volcan en emociones y sentimientos, tal vez que a lo mejor en un momento de tranquilidad entraría la tolerancia y la paciencia, ¿verdad? Pero en momentos de esa necesidad la gente pierde mucho en cuanto a su ecuanimidad, su tolerancia y su empatía. Es muy curioso, pero nos tocó verlo. Entonces, yo pienso que las experiencias del pasado, así como lo he dicho en otras ocasiones, son las lecciones para resolver en el futuro los problemas que tenemos que enfrentar para continuar avanzando. Entonces, si una dificultad como esta se nos presenta, pensemos cómo lo hicimos antes, qué fue lo que ideamos, cómo estuvimos, cómo trabajamos. Y entonces, sin quejarnos, tomar toda nuestra energía y pensar, la queja no nos sirve de nada, nos sirve accionar positivamente, resolver prácticamente. Entonces, pensar en resolver es sumamente importante. Y parece ser que aquí, por lo menos entre mis vecinos, pues 3 cabezas piensan mejor que 4. Ay, al revés, 4 piensan mejor que 3, perdón. Entonces, unidos encontramos el común denominador, se puede decir. Entonces, trabajamos en unidad. Con comprensión, con honestidad, con empatía, con inteligencia. Fue muy interesante empezar a pensar cómo le íbamos a hacer para conseguir en aquel tiempo a alguien que tuviera una pipa, que nos pudiera... Fue muy interesante, fue una búsqueda, digamos que hasta emocionante. Entonces, con empatía, con inteligencia, con camaradería, con humildad, eso es muy importante también. Entender que sí, claro, en todo grupo debe de haber un líder, pero también con humildad para saber reconocer que todos podemos aportar ideas y todos podemos contener en nuestra mentecita la solución. Y siempre trabajando en el bien de todos. Entonces, nos funcionó entonces, ¿por qué no puede funcionar ahora? Yo digo, se dio la noticia, bueno, de que ellos se están abasteciendo, porque dijeron, bueno, si tenemos nosotros esta posibilidad, podemos hacerlo para nuestras casas y darle el ejemplo a los demás de que también nos soliciten la ayuda, a través, obviamente, de la petición del pago mínimamente de la gasolina, porque eso es algo muy importante de entender, que si ellos no tienen sustento para continuar con el abastecimiento de gasolina, entonces cómo nos van a transportar a nosotros el líquido que nos interesa tanto, el agua tan importante para nuestras vidas, el líquido vital para sostener la vida. Es mi opinión personal lo que estoy dejando aquí y quiero que de alguna manera se sepa que la cordialidad, la amistad, el buen trato y la mente tranquila lleva a mejores soluciones. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, gracias por estar aquí y les agradezco mucho ver mi video. Nos vemos, gracias.